te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te alabamos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Tú eres el Dios de amor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te alabamos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Recibir adoración. Recibir adoración. De recibir adoración. Recibir adoración. Gloria a Dios, amén. Saludos, Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente delante de ustedes para conversar un poco más sobre la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a estar conversando en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 12 al 14. Me gustaría que pudieras disponer un tiempo para ubicar allí en tu Biblia este capítulo y estos versículos. Por favor, ubícalo. Romanos 6, capítulo 12 al 14. Esto es para leerlo juntos y reflexionar juntos en estos versículos. Yo lo leo acá, y usted lo lee allá y conversamos un momento. Sin olvidar que en este tiempo que estamos viviendo hay muchas de nuestras familias, nuestros hermanos, pastores, ministros, que están atravesando una situación difícil por el COVID-19. No olvidemos incluirlos en nuestras oraciones y ayudar en lo que podamos. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Esta carta a los romanos la escribe el apóstol Pablo y la escribe a una comunidad de cristianos que se encuentra allí en esa localidad de Roma. La escribe para darle doctrina a los hermanos que están allí, que aparentemente eran maduros en la fe, personas que estaban edificándose unos a otros. Entonces Pablo le escribe esta carta para ayudar aún más en su edificación. Es una carta doctrinal. Y estos versículos que vamos a leer ahorita nos van a ayudar a entender que nuestro cuerpo debe estar al servicio de Dios. Ese es el mensaje en esta oportunidad. Nuestro cuerpo debe estar al servicio de Dios. Vamos a leer, recuerde, Romanos capítulo 6, versículos 12 al
14. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Dios es bueno y su palabra es viva y eficaz y nos ayuda en cada momento. Veamos lo que dice. El versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Le dice el apóstol Pablo a los romanos que el pecado no debe reinar en sus cuerpos, ni deben obedecer, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. La concupiscencia del pecado. Le está diciendo, el pecado no debe gobernar, no debe reinar su cuerpo, y no deben tampoco obedecer a los mandatos del pecado. El pecado aquí está significando a Satanás. Pablo tiene en mente quizás que el pecado reinó desde Adán. Desde Adán estaba reinando el pecado. Luego, mucho tiempo después, Dios le da a Moisés las tablas de la ley con los 10 mandamientos, y también le dice una serie de estatutos y decretos. Cuando Dios le da a Moisés la tabla de la ley, pone en evidencia la incapacidad del ser humano de alcanzar el estatus de Dios, de ser santo como lo es nuestro Dios. Así que el hombre, dándose cuenta que la ley de Dios dice no matar, no mentir, no robar, no codiciar, no tomar el nombre de Dios en vano, y todos los 10 mandamientos que están allí, al darse cuenta de eso, entiende que necesita algo o alguien para acercarse a Dios y poder cumplir entonces la ley. Dios le da en su misericordia también la salida al pueblo, diciéndole que deben ofrecer sacrificio de sangre en un lugar específico, un tiempo específico, para entonces lavar sus pecados y pudieran acercarse a Dios. Pasó mucho tiempo que el pueblo de Israel estuvo viviendo de esa manera. Cuando viene el Señor Jesucristo acá a la tierra, a la humanidad, Él es el único que ha podido cumplir la ley de Jehová. La cumplió a cabalidad. Y no solamente eso, sino que la cumplió y entregó su cuerpo y su sangre para que nosotros tuviésemos vida. Recuerda que Dios había dispuesto que la única manera de lavar, de limpiar el pecado en cada ser humano era ofrecer sacrificio y sacrificio de sangre. Bueno, Jesucristo con su sangre perfecta, preciosa, pura, limpia, la ofreció en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos redimidos una sola vez y para siempre, y justificarnos delante de Dios. Todo aquel entonces que acepta ese sacrificio del Señor Jesucristo que hizo allí en la cruz del Calvario, tiene acceso al trono de Dios, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Pero el Señor Jesucristo no quedó allí en el sacrificio, Él resucitó. Y nosotros también, los que hemos aceptado al Señor Jesús, el sacrificio de Él en la cruz, resucitamos también con Él. Si morimos, morimos con Él. Y si vivimos, también vivimos con Él. Por eso cuando vamos al simbolismo del bautismo, decimos, morimos para el mundo y vivimos para Cristo, porque aceptamos vivir bajo sus mandatos. El versículo 13 dice 3 cosas interesantes. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Recordando que 12 dice que el pecado no debe reinar en nuestro cuerpo y no debemos obedecer al pecado. Ahora dice que nosotros no debemos presentar nuestros miembros al pecado, a Satanás,
como instrumento de iniquidad, porque nuestro cuerpo ha sido lavado, ha sido limpiado, ha sido rescatado por el Señor Jesucristo cuando allí se entregó en la cruz del Calvario, y ahora no estamos muertos, sino que estamos vivos porque también resucitamos con Él. Así que nuestra mente, nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestro oído, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro cuerpo, debemos cuidarlo sin presentar ningún miembro de nuestro cuerpo al pecado, a Satanás, como instrumento para hacer injusticia, para hacer iniquidad, para pecar. No. El apóstol le dice aquí a los romanos, no deben presentar sus miembros al pecado. Y dice aún más, dice la segunda parte del versículo 13, sino presentaos vosotros mismos ante Dios como vivos de entre los muertos, recordando también que si vivimos, vivimos con Cristo. Si el Señor Jesucristo resucitó en la cruz del Calvario, nosotros también resucitamos con Él. Hemos creído en Él. Ahora estamos vivos. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Ahora estamos vivos por la gracia del Señor Jesucristo. Aún hay muchas personas, muchos de nuestros familiares, de nuestros conocidos, amigos, que no han aceptado la gracia del Señor y están como estábamos nosotros hace poco tiempo, muertos en nuestros delitos y pecados. Eso quiere decir que aún están apartados de la salvación, aún están apartados de Dios porque no han aceptado vivir bajo la gracia del Señor Jesucristo y aún están viviendo bajo la esclavitud del pecado, haciendo lo que a Dios no agrada. La tercera parte de este versículo 13 dice, y vuestros miembros, presentaron también vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El versículo 12 dice que no debemos presentar vuestros miembros al pecado para obedecer su concupiscencia. Aquí dice lo contrario, aquí dice que a quien debemos presentar nuestros miembros es a Dios como instrumento de justicia. Así que eso es lo que debemos hacer. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, debemos ponerlo al servicio de Dios. Vivir consagrado a Dios en toda nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. Nuestros ojos para ver lo que Dios quiere que veamos. Nuestra boca para hablar lo que Dios quiere que hablemos. Nuestro oído para escuchar, para oír lo que Dios quiere que escuchemos. Nuestra mano para tocar y para hacer lo que Dios quiere. Nuestros pies para ir donde Dios quiere que vayamos. No hacer lo que a Dios no le agrada, porque nuestro cuerpo está al servicio de Dios. Eso es lo que dice el versículo 13. Y el versículo 14 finalmente dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Realmente este versículo 14, la intención del escritor allí cuando escribió este versículo 14, recuerde que en el Nuevo Testamento su idioma original cuando fue escrito fue el griego. Nosotros la tenemos en nuestro idioma, en el español. En el original la intención del autor quiere decir, así el pecado no va a reinar sobre vosotros. Aquí dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. La intención es decir, así el pecado no gobernará sobre vosotros. ¿Cómo así? Todo lo que dice el versículo 12 y el versículo 13. Si nosotros presentamos nuestros cuerpos a Dios como instrumento de justicia y no al pecado o a Satanás como instrumento de iniquidad, vamos a ser gobernados por Dios y no por el pecado. Así el pecado no se enseñoreará de vosotros. Así Satanás no nos gobernará, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vivimos no como esclavos de la ley, preocupados por cumplirla, preocupados porque a sabiendas de que no podemos cumplir la ley de Moisés. No, vivimos al servicio de la gracia divina, sabiendo que el Señor Jesucristo cumplió toda la ley y nosotros vivimos por Él. Nosotros tenemos vida por Él y nos guiamos
por el modelo de vida que Él nos dejó, aceptamos la gracia salvadora de Él. Así que mi querido hermano, mi querido amigo, nuestro cuerpo le pertenece a Dios y debemos servirle con todo y en todo momento. Nuestros ojos, nuestra boca, nuestro oído, nuestras manos, nuestra mente, nuestros pies son para servir a Dios. Así el pecado no se enseñoreará de vosotros. Hay muchos hermanos, muchas personas que aún viven en esclavitud de algún deseo pecaminoso. Bueno, decida ahora cortar con eso y presente esa parte del cuerpo que le está llevando a cometer pecado, presenta a Dios y ya no será presente a los deseos bajos de Satanás, a los deseos pecaminosos de Satanás. Porque nuestro cuerpo, su cuerpo, no le pertenece a Satanás, no es esclavo del pecado. Su cuerpo, mi cuerpo, le pertenece a Dios y estamos a su servicio. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Recordando que aquí está la palabra de Dios, lo que Dios quiere que nosotros leamos, entendamos y como quiere que vivamos. Amigo, es hora de que acepte la gracia del Señor. Él está allí tocando su puerta, tocando su corazón, llamándole. Usted también es un llamado a aceptar la gracia de Dios. Dios llama a todo el mundo para que acepte su gracia. No todos lo hacen. No todos están dispuestos a vivir al servicio de Dios. Usted que me está escuchando, si lo está haciendo, es porque es llamado por Dios, llamada por Dios para vivir como a Él le agrada. Así que medita en esta palabra, confía en el Señor y sigue adelante. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios les bendiga, Dios les guarde.